Muy buenas tardes. De nuevo, feliz de estar con ustedes y uso la misma frase porque realmente disfruto muchísimo este momento en la radio y a través del Facebook Live con ustedes y en compañía, en la gratísima compañía de Fausto, perdón, el nieto se llama Fabio y va ganando ese nombre, Fausto Amador Arrieta. Eh, y el tema de hoy es imposible no tocarlo, y porque está sucediendo en este momento y porque el mundo nos afecta absolutamente a todos, significa la supervivencia del mundo tal como la conocemos. Y es la cumbre que se está llevando a cabo en Glasgow, Inglaterra, para cambiar el mundo. Bueno, sí hay que cambiar el mundo para poder salvar al mundo. Líderes de 190 países, por lo menos de 100 países sí están presentes, presidentes, magnates, sociedad civil organizada, científicos, todos se reúnen con una meta: salvar al planeta, comprometerse en acciones y políticas que lo hagan. Suena como que es posible y ya a lo largo del programa veremos por qué no es tan fácil y por qué hay tantos impedimentos o contradicciones, como decía Fausto cuando hablábamos previo al programa, que impide que se hagan, que se lleven a cabo. Las Naciones Unidas nacieron después de 2 guerras mundiales terribles en que murieron millones de seres humanos con sufrimientos inenarrables. Y Naciones Unidas nace con el siguiente lema: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las futuras generaciones los horrores de una guerra. Por primera vez se habla de nosotros los pueblos, ¿verdad? Como una sola nación global. Y creo que ahora más que nunca nosotros los pueblos tenemos que reunirnos y resolver cómo salvamos no de los horrores de una guerra, sino de los horrores de la destrucción del planeta. Bienvenido, Fausto, y como siempre te gusta comenzar con un recuento histórico de dónde venimos hasta esta cumbre de Glasgow, COP26 que se lleva a cabo en Inglaterra. Hola Mimi, ¿cómo estás? Qué gusto de acompañarte de nuevo en estas reflexiones me da la impresión que hemos tenido cierta acuciosidad en cuanto al tiempo. De hecho, creo que te había contado que con relación a la pasada discusión que tuvimos, recibí varias cartas que me dijeron: mira, Fausto, qué curioso, ustedes hablaban un día y al día siguiente estaba, porque resultó que eh, casualmente al día siguiente de nuestro programa, un miércoles, el jueves, estaba desesperado el presidente Biden para que le aprobaran, y se discutía en toda la radio y toda la prensa norteamericana y la televisión exactamente las consecuencias de lo que Mimi, vos decías, era el gran dilema. Para ganar voto, perder voto en las concesiones que tenía que dar. Efectivamente, yo creo que es inevitable. Si vamos a ver qué cosa ocurre en el futuro, no podemos olvidarnos del pasado, ¿De dónde venimos? porque es que esa frase que se le atribuye a Churchill, que es que quien no aprende del pasado repite el futuro. O sea, no hay nada que evite eso. Y esto comienza con el hecho de que hace muchísimos años unos satélites de la NASA descubrieron que había cambios latentes importantes en el clima de la Tierra, y comenzó la discusión. Uf, tardó muchísimos años. Esas constataciones de la NASA se dieron a comienzos del 70, y no fue sino hasta 1992 en Río de Janeiro, o sea, 20 años, sí, 20 años después de que ya se sabía que el planeta se estaba calentando a nivel científico,
los políticos comenzaron a discutir del tema. Y entonces se produjo la famosa Cumbre de la Tierra, en donde participaron todos los países del mundo, ¿verdad? Estuve ahí, tuve la dicha de estar en Río y conocer todos los avances científicos sobre el tema. Mira, qué envidia. Sí. Vos has estado en muchos lugares que me habría encantado estar. Y exactamente en los momentos más álgidos. Sos una mujer muy afortunada. Tu nietecito escuchará las historias que le tenés que hacer. Y mientras tanto, nuestros oyentes, ¿verdad? George Bush era el presidente de los Estados Unidos y se reunieron y se redactó un famosísimo documento que es la base de todo lo que se discute actualmente. Fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahí las naciones del mundo entienden, aceptan que se está produciendo un cambio en el clima de la Tierra, que el cambio puede tener consecuencias desastrosas y se elabora ese documento y nada más, ahí quedó un documento. Buenas intenciones, tenemos que hacer algo. Y mira, pasaron más de 10 años. En 2008, apenas en 2008, se realiza un protocolo concreto buscando acciones para detener el cambio climático. Entonces, ves cómo va la humanidad, el planeta se va calentando, se da cuenta la humanidad de que se va calentando, 20 años después se reúnen y dicen, mira, se va calentando, y 10 años más, 16 años después, se hace el protocolo de Kioto. Con una Y allí, pequeñas excepciones, muy pocas. Fausto, y perdón por meterte claro, la cuña, pero por ejemplo, Costa Rica vino dispuesta a cambiar las cosas de la Cumbre de Río y lo hizo, ¿verdad? Posiblemente porque teníamos a Álvaro Umaña de ministro de Medio Ambiente y él después ha sido una de las grandes figuras en Naciones Unidas en el tema, pero nosotros reforestamos. Lo primero que hicimos fue lograr de una deforestación bestial una reforestación gigantesca y solucionar el problema, por lo menos en árboles, del cambio climático en Costa Rica. Muy pocas siguieron ese ejemplo, los nórdicos, ¿verdad? Efectivamente, Mimi, Costa Rica en esa época, incluso varios años, 10 años antes de que aquí se comenzara a hacer eso, varias organizaciones de la Universidad de Costa Rica habían hecho una famoso Congreso Ambiental de Costa Rica, en donde se había dicho que la Tierra estaba calentando. O sea, Costa Rica estaba más adelante que muchos países del mundo, sin duda alguna. Y ahora que digo, que me estoy pegando el salto del 92 al 2008, que se hace el protocolo de Kioto, quiero decir que aquí me estoy saltando una cosa esencial que fue decisiva en la historia de la humanidad. El año 2000. El año 2000 nadie lo tiene entre el problema climático. No se apunta. Dice, ¿qué pasó en el 2000? No pasó nada. Claro que pasó algo. Algo decisivo para la historia del mundo. ¿Qué fue? La pérdida de las elecciones de Al Gore. Sí, claro. Por primera vez en la historia de la humanidad, un presidente de los Estados Unidos ganó el voto popular con un concepto: la Tierra se está calentando y tenemos que salvarla. En los Estados Unidos, Mimi, la consigna de salvar la Tierra, y vos recordás el famoso video que hizo, fue el libro que escribió, ¿qué habría pasado? Había ganado el voto popular y luego ahí todas las contradicciones de las que vos hemos hablado mucho entre los estados grandes y los estados pequeños. Gore ganó 6 de los grandes estados. Más de 3 millones de votos, ¿verdad?
No, pero no menos, mucho menos. Lo que te quiero decir es que Gore ganó 6 de los 9 mayores estados más poblados, pero perdió 11 de los 19 estados más pequeños, y con eso la humanidad perdió esa oportunidad. Es curioso porque eso fue decisivo. Cuando llega 2008, Estados Unidos no se adhiere al protocolo de Kioto. Y ves ya que la falta de Estados Unidos va a ser un gran... Y bueno, pero adelantemos, va a ser un gran defecto. Después Trump también se retira y va a ser otro gran El Acuerdo defecto. de París. Trump Pero se bueno, ¿qué es lo retira. que ocurre? Sí, claro, se retira. Entonces, lo que pasa es que los compromisos de Kioto, no había ni siquiera claridad científica total, había mucha discusión de cuánto debía permitirse que se calentara o no calentara, cuál era el punto de viraje. Todavía no está claro, te cuento. Y ni siquiera cuánto la Tierra se ha calentado es totalmente aceptado en todas partes. Fausto, Vamos a entrar a lo que eso muy estás rápido, ¿sí? diciendo es muy importante, porque creo que en Kioto lo que se dio además fue una polarización entre posiciones muy diversas, y entre ellos el fanatismo de algunos sectores medioambientalistas, ¿verdad? Que hicieron que fueran rechazadas muchas de las posiciones o sirviera de excusa para muchas de las posiciones. O sea, se acaba el mundo mañana, ¿verdad? Hizo que mucha gente dijera, no les creo, ¿verdad? Esos movimientos tan ultras también tienen consecuencias en las políticas de los países. Y eso se dio después de Tokio. Ahora estamos en una etapa un poco mucho más seria en el tema, ¿verdad? Es ya mucho más reflexiva y con datos, más aceptando los datos científicos. Hay dos cosas que ocurrieron entonces, Mimi. Vos haces muy bien en apuntar la dificultad que tiene el que comprende la gravedad de lo que está pasando y la necesidad política que tiene de acomodarse a los que no entienden. Es bien difícil. Pero bueno, en Kioto pasó otra cosa que es muy linda. Se comprendió la diferencia que hay entre los países que calentaron la tierra y los países que no la calentaron. Es decir, en Kioto se dio una diferencia, se clarificó la diferencia que había en las responsabilidades climáticas, y se dejó que los países en vías de desarrollo pues no se vieran obligados a restringir sus emisiones de gases de efecto invernadero porque de ahí necesitan aumentar incluso sus emisiones por necesidades de crecimiento. Y aquí, Mimi, Pero para aquí, que se entienda por qué, sí, Mimi. no, es que la lista de los países que más han afectado el ambiente, por supuesto, Estados Unidos a lo largo de la historia de la revolución industrial para acá. Primer lugar, Estados Unidos, segundo, China, tercero, Rusia, y aquí dos países del tercer mundo, que son muy preocupantes. Y ahora lo relaciono con Kioto, que es Brasil e Indonesia. Y después siguen, por supuesto, Alemania y India. Estados Unidos. No, India. India está en séptimo lugar. Es de los que más contaminan ahora, pero está en séptimo lugar a nivel mundial, con las emisiones históricas. A casi igual que el Reino Unido y Japón. Pero ¿qué fue lo que se perdió en Kioto? Y fue impresionante. No sé si era presidente en ese momento o no, pero Brasil planteó lo siguiente. Ahí está el Amazonas. Brasil no lo toca porque es el pulmón del mundo, pero paguen ustedes derechos ambientales. Brasil necesita el Amazonas para desarrollarse, como ustedes destruyeron Europa y África para desarrollarse. Entonces, muy bien, no lo tocamos. No tocamos el Amazonas, pero el mundo entero paga un impuesto por el aire puro que da el Amazonas y no quisieron hacerlo.
y ahora también estamos pagando consecuencias. Y creo que era una tesis totalmente correcta, ¿verdad? No, Por supuesto, pero en estos momentos es una tesis no solo correcta, sino que más o menos admitida. Y vamos a verlo ahora hasta qué punto punto lo está... admiten, porque todavía las grandes potencias no lo han querido admitir. Es decir, implícitamente está el tema, lo vamos a discutir luego, pero del pago por implícitamente está... servicios ambientales. Le pagan a Costa Rica, que es No, chiquitito, pero pagarle a no es Brasil. eso. Ah, ok. No, no, lo que yo estoy diciendo es que se está admitiendo la necesidad, el problema del costo financiero del cambio de la Eso restricción de sí. emisiones, y entonces al admitir la restricción financiera están comprometiéndose en meter plata para ese financiamiento, pero eso veámoslo un poquito más adelante. Yo quería referirme a algo más de fondo, y lo más de fondo es que en el momento en que se decide el protocolo de Kioto, o incluso en la cumbre de la Tierra, Mimi, detener el cambio climático era misión imposible. Para hacerlo, los grandes países tenían que restringir su huella energética, no solamente su huella carbónica, tenían que restringir el uso de energía, y eso iba a significar restringir el uso de automóviles, restringir el uso de calefacción, restringir el uso de la electricidad. ¿Por qué? Porque tecnológicamente no se había logrado todavía en ese periodo desarrollar las tecnologías sustitutivas, las tecnologías sustitutivas, porque podríamos decir que ese es un acontecimiento que ahora existe. Esas posibilidades están ahora, energía eólica, energía solar. Por supuesto que había, pero era enormemente costosa. La producción de baterías para conservarlo también era muy alta. Y hay que decirlo con todas sus palabras, el país que ha sido más responsable y está a la vanguardia del desarrollo de las energías alternativas es China, porque incluso Alemania, que está muy avanzada en su aplicación, lo ha hecho con tecnología que ha desarrollado conjunto con China. Pero bueno, actualmente eso es posible. Veamos qué es lo que pasó. Después de Kioto, después se produce finalmente la reunión de Copenhague. En la reunión de Copenhague optan por tratar en esta reunión ya está presente, es en el 2009, ya está presente Obama, y no logra Obama hacer una coalición para los compromisos. Entonces se trata de imponer compromisos. La reunión de Copenhague fue un fracaso, pero es muy interesante porque la reunión de París, si fue un éxito, fue fundamentalmente porque se tuvo dos estrategias distintas. Curiosamente, la primera estrategia fue no imponerle nada a nadie, sino que decirle, bueno, digan, ¿a qué están dispuestos a llegar? Curiosamente, puestos contra la pared de qué van a hacer, los países comenzaron a hacer una serie de compromisos ellos voluntariamente que nunca habían hecho. Pero adicionalmente había otro factor, y ese factor fue que Obama entendió que sin China y una colaboración estrecha con China no hay forma de resolver el cambio climático, y eso es un problema totalmente actual. Efectivamente, ahí se comenzaron y se hicieron una serie de compromisos bastante importantes, aunque se entendió la dificultad de llevarlos a cabo. Se llegó a ese entendimiento, y ese entendimiento no hubiera sido posible sin esa colaboración estrecha que Obama tuvo la claridad de hacer con quien ya era, ¿verdad? Xi Jinping.
Y que Eh, Biden no se ve que la haga ahora, ¿verdad? Quiere manejar es que, liderazgo y no cooperación. Mimi, esa es una de las grandes contradicciones. Resolver el tema del cambio climático es un problema de cooperación que no puede hacerse si estás orientando la política de las grandes naciones hacia la confrontación. O sea, una cosa no va con la otra. Y eso es una de las grandes dificultades y de las grandes contradicciones actuales. Pero bueno, en París se tomaron una serie de determinaciones, una serie de compromisos, y entonces se produjo, digamos, la primer gran contradicción. Tenemos que decir ahorita, antes de decir nada, cómo está el mundo, qué pasó desde que se reunieron en 1992. Cinco ¿Qué le años. pasó al mundo? ¿Ah? No, Se calentó un 60% más de lo que se estaba calentando antes. Se emitieron cerca de 300% más de gases de efecto invernadero. Y ya en París, con discusión o no discusión, porque el panel pues, se estableció antes de París, un panel interdisciplinario de cambio climático, las Naciones Unidas, de científicos que fueran siguiendo el pulso al calor de la Tierra, y ya en ese momento estaba claro, la Tierra se había calentado 1 grado. Cuando llega, y la cosa va bien rápido, Mimi, porque cuando llega Glasgow, la Tierra nos dijeron hace 2 meses o 3 meses, no me acuerdo cuánto, 1.1. 1.2, 1.2, 1.2. Y luego nos cuentan algo más interesante, y es que 1.2 es un promedio, Mimi. En algunos lugares se ha calentado 4 grados, y el 1.2 tiene que ver con el mar. Y entonces la amenaza de mayor calentamiento se presenta sobre todo en la forma natural que ha tenido la humanidad de desarrollar su cultura, que ha sido en las costas. La humanidad se ha desarrollado en las costas y junto a los ríos. De forma que el cambio climático no va a agarrar a la humanidad su vida en la montaña. La va a agarrar pegadito a las costas que tienen tremendo peligro Vamos en a todos lados. desarrollar esos peligros y qué puede hacer la cumbre en la segunda parte del programa. Ahora vamos a ir Correcto. a un corte con las noticias del mediodía y regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, quedamos en el corte del programa. Con Fausto hacía comentarios de, bueno, cuánto se había calentado el mundo en el 1.2 en los últimos años, y lo más interesante, que no se caliente igual en todas partes. Centroamérica, por ejemplo, es una zona de muchísimo riesgo para el calentamiento global, y eso debemos tenerlo en cuenta por donde estamos situados y por estar al lado de ambos mares, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos un poquito más adelante. Fausto, con este calentamiento, o sea, yo tengo una gráfica que dice medio grado de calentamiento hace una gran diferencia. Estamos en 1.2, si llegamos a 1.5, el 14% de la población tendrá severísimas problemas con el calor. O sea, va a tener que migrar por el calor. Una migración del 14% de la población mundial se las trae, ¿verdad? La escasez de agua la tendrán 350, escasez de agua seria, 350 millones de seres humanos. El 70 y el 90% de los corales se van a ver afectados a la mitad, o sea, van a desaparecer. Y de ahí viene la alimentación de las especies que nosotros comemos, ¿verdad? En el círculo en el mar. Morirá el 6% de los insectos, el 8% de las plantas y el 4% de los vertebrados, ¿verdad? Es un mundo pavoroso.
pero si seguimos subiendo, como dice Naciones Unidas, al final del siglo, va a tener un calor sobre el que no puede vivir el 37% de la población mundial. 400 y pico de millones sin agua del todo. 99% de los arrecifes muertos, por lo tanto, un porcentaje muy alto, altísimo de la vida marina muerta. 18% de los insectos, no vamos a tener fácil alimentación, y 16% de las plantas y 8% de los vertebrados. O sea, es una catástrofe, ¿verdad? Pero, y eso es la catástrofe, eso que acabas de hablar, es una catástrofe sistémica. Ahora veamos las catástrofes coyunturales, que no son las sistémicas. La cantidad de huracanes que va a haber, las inundaciones que se van a dar. Quiero decirte que todas las grandes planicies de Europa, el Valle del Loire, los valles de Alemania, los grandes valles de Polonia, todos esos se van a ver inundados casi todos los años. Sí, Y pero además puede ciclones, huracanes. 2 metros el mar, si se da el 2.5, 2 metros de altura. O sea, desaparecen todas las ciudades costeras. Es decir, y eso ha pasado en el futuro, porque ahora encontramos ciudades inundadas, o sea, que están por debajo del mar, o sea, en los últimos descubrimientos. Desaparecen. Ya Miami está poniendo, ya Miami está teniendo una gigantesca inversión de murallas de contención. Y ya están científicos holandeses, porque Holanda está abajo del nivel del mar, están científicos holandeses llevando la tecnología holandesa a Miami, porque está seguro Miami que se va a inundar. O sea, está claro que va a ser un tremendo desastre. Y muy cerca, Panamá, Punta Arenas, ¿verdad? Es decir, son riesgos realmente que están ahí a la vuelta de la esquina. Y el comercio mundial, se podés imaginar que el comercio mundial con el canal de Panamá inundado va a ser sustituido por el comercio en la zona de la Antártida, que va a estar derretida. Exactamente. En este momento, es decir, antes había cada 100 años un evento catastrófico, digamos un ciclón. Ahora son 5 cada década. O sea, por década, y va a ir aumentando a más. Entonces, lo que vos decís, ciclones, inundaciones, que entonces llevan a terremotos, que llevan, siga, la ausencia de agua, no es simplemente que la gente se muera de sed, sino guerras, ¿verdad? Invasiones de países o de gente sobre otras para poder, es decir, es lo que vemos en el cine como catastrófico, está a la vuelta de la esquina, y todavía la humanidad está en posibilidades de pararlo, con todas las dificultades. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Hay posibilidades de pararlo. Vamos a ver. Es decir, obviamente, técnicamente, teóricamente. Pero mira, Mimi. Llega Biden a Europa. Obviamente va a visitar al Papa. No voy a hablar de eso. No. Eh, Ni pero está a favor del aborto, no, y el Papa debió recibirlo, no. Pero le digo que puede tomar la comunión. Pero vamos a ver, no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de la reunión del G20. Llega el hombre al G20, insta a los países productores de gas y de petróleo, les insta a que multipliquen por 3 la producción que están teniendo en estos momentos. Y al día siguiente se va a la cuestión del cambio, al Glasgow, y dice, mira, no podemos seguir produciendo toda esta cantidad. Mira, entonces yo te digo, y el tipo no es nada tonto, se da cuenta de la contradicción y dice, parecería que lo que estoy diciendo es contradictorio, porque ayer estaba diciendo que aumentaran la producción de gas y petróleo, o sea, de producción de
contaminación ambiental y calentamiento global. Y ahora estoy diciendo que esto es una tragedia increíble y no es contradictorio, dice. Y entonces dice la gran frase que te voy a decir ahorita, Mimi, cuando vos decís es posible. Entre la transición energética es un proceso que toma tiempo. No hay manera de hacerlo instantáneo. No hay una varita mágica que dice ya. Ya todas las energías están. Ni nadie se Aún. los está pidiendo. No, no, Nadie pero. se los está pidiendo, pero si hay Pero es que fechas. ese es el punto. Pero es que ese es el punto, Mimi. Ese es el punto. Que el hecho mismo de que la tradición, que la transición toma un tiempo y que mientras ese tiempo llega, se necesita seguir produciendo energía y que mientras llega la transición, las necesidades energéticas aumentan, eso da lugar a lo que se llama la gran brecha, que es la brecha de la producción. ¿Y en qué consiste esta brecha? El Instituto de Estocolmo de sí, de cambio de clima, de ambiente, se llama Instituto Estocolmo de Ambiente, hizo un estudio en donde muestra que los países que más seriamente están tratando de hacer una transición hacia energías limpias, ya están necesitando y están teniendo una proyección de crecimiento de la producción de petróleo y de carbono y de gas que es 300% más de lo necesario para poder cumplir con las condiciones de París. O sea, estamos en una situación en que el presente, la forma de vida actual, está imponiendo una restricción tremenda a poder actuar de forma instantánea. Y es que, Mimi, resulta que yo no sé si nadie se los está pidiendo, pero se está necesitando que sea un cambio radical ya. Pero como el cambio radical ya no es posible, se les pide que tomen una distancia, que comiencen a la transición. Y resulta que la transición cuesta dinero. Cuesta dinero. Cuesta dinero y cuesta financiamiento por tres grandes razones. Primero, porque es necesario invertir en la nueva tecnología. Segundo, es necesario ver cómo haces una compensación económica y social a las viejas tecnologías. Y eso más rápido se dice que se hace. Y la tercera cosa es el financiamiento de los impactos gigantescos laborales y sociales que van a producir las nuevas tecnologías. Se supone, mira, es una cosa increíble, ya en París sabían que había que financiar eso. Y aquí el problema de saber es quién paga. Entendamos el contraste que existe. El 10% más rico del mundo emitió cerca del 60% de las emisiones globales, mientras que el 60% más pobre fue responsable apenas del 12%. Es increíble cómo se parecen esas proporciones con las relaciones de igualdad en la riqueza en cada uno de los países. Sí, entonces, pero no, que con la diferencia de que aquí se trata de un nuevo mundo para salvarnos, no poder resolver las desigualdades económicas manteniendo el estilo de producción anterior, ¿verdad? Porque claro, lo que estoy diciendo no es un problema de desigualdad económica. Lo que yo solamente hice fue comparar y cómo se parece las desigualdades. Es decir, el 10% más rico del mundo, estoy hablando de emisiones, no problemas económicos. Yo lo que decía era que se juntan las dos cosas, que para poder solucionar los problemas de emisiones,
tenés que resolver las formas de producción y variarlas, y la calidad de vida y la forma de vida que tenemos. O sea, no da el planeta para el estilo de vida de los ricos y famosos del mundo. O sea, no da. Es decir, eso es lo que estamos viendo. O sea, el planeta no puede sostener el estilo de vida de los más ricos o con más dinero de los países más ricos del mundo. Es así, ¿verdad? Y eso es tremendo. Bueno, La producción entera se tambalea. Yo decía que existe esa similitud entre las diferencias de desigualdad económica dentro de cada país y a nivel mundial, y las diferencias ya como países en la responsabilidad de las emisiones de carbónica. Ahora bien, el tema aquí es que la transición necesita gigantescas y formidables inversiones. Y mira, la revista Economist, o sea, la revista más liberal del mundo. Nadie la puede acusar de economía socialista o social de mercado. Dice, en estos momentos, dice, y te estoy hablando del Economist de la semana pasada, que sacó toda un suplemento específico en preparación a Glasgow. Dice, en estos momentos, solamente China está haciendo las inversiones que se necesitan para, y entonces cita, disminuir los impactos sociales de la transición. 2, dar nuevos empleos y desarrollo económico a los lugares que están dependiendo de las energías anteriores. Y 3, la investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías. O sea, añadirle una cuarta que no está haciendo nadie: la disciplina para hacerlo, y segundo, las decisiones políticas cuando hay problemas que se le salen de las manos. Lo que hizo China el mes pasado de paralizar la producción en zonas específicas con horarios, o sea, paralizar las fábricas porque la contaminación de carbono había subido a grados no manejables, eso no te lo ha hecho ningún país en el mundo, ni creo que lo vaya a hacer pronto. O sea, solo un régimen como el chino puede permitirse el hacer eso sin que tenga huelgas ni nada, ni golpes de Estado. Mira, Mimi, vos acabas de decir una cosa tremenda. Sí. Solo un régimen como el de China. Pero mira, Mimi, ¿sabes quién lo dijo? ¿Sí? Lo dijo el Economist en el mismo artículo que te estoy citando. Dice el Economist, pareciera, dice, que solo lo dice distinto, dice, pareciera que en capitalismo ninguna sociedad está en las capacidades de hacer eso, porque la ganancia va a ser siempre un elemento decisivo y la transición no ofrece ningún beneficio. Entonces dice, punto, ahí hace un punto, y luego el que esté escribiendo aprieta en la computadora, aprieta la señal de cambio de párrafo y dice, esta revista no está queriendo decir que se suma a esta posición. No nos hemos hecho prochinos. Te voy a mandar el artículo. Bueno, por favor, pero aún así, bueno, lo que sí, claro, recordámelo. Entonces, el asunto es que en medio de todo esto, se entiende que hay que financiar. Por ejemplo, Mimi, los Estados Unidos, Biden, está metiendo 500,000 millones de dólares para el cambio climático. 500,000 millones de dólares. Uno dice, ¡ay, qué barbaridad!
el análisis Sí. que hace el Economist de la necesidad de financiamiento que tiene India es de 700.000 millones de dólares. Sudáfrica está necesitando 500.000 millones de dólares. Son países de alta dependencia. Y ahora veamos la diferencia. Mira, Mimi, ¿qué se ha hecho? Estados Unidos, digamos hace unos cuantos años, digamos hace 10 años, China tenía una dependencia del carbono, o sea, la industria más contaminante posible, del 75%. 75% de su energía eléctrica venía del carbono. En 10 años es apenas un 30%. Estados Unidos hace esos mismos 10 años tenía una dependencia del 15% del carbono solamente, y actualmente tiene una dependencia del 12% del carbono. O sea, vos ves la revolución energética que ya ha hecho China cambiando de la dependencia del carbono, ¿verdad? Pero si vos ves los demás países, la India, Sudáfrica, países Países que no enormes. dependen tanto del petróleo, pero que están ocasionando efecto invernadero enorme, como es la India y como es Indonesia. Y es como es la India, no, como es Brasil y Indonesia. Y no por contaminación de petróleo, es por eliminación de árboles, ¿verdad? Y por ganadería extensiva o palma africana extensiva, en el caso de Indonesia. Y están entre los 5 primeros países contaminantes del mundo. Entonces, lo otro son las pequeñas acciones que no hay manera que hagan las grandes transnacionales. Claro, que dice muy fácil, como hicieron los nórdicos, nunca más las pastas de dientes con una caja, que para qué, si la pasta de dientes viene protegida dentro. Entonces la ponen en los estantes de los supermercados paradita en containers, ¿verdad? En contenedores. Perfecto. Pero si vos eliminás las cajas de la Colgate y arruinás algún país que produce las cajas de la Colgate, ahí es donde la economía no va a la velocidad de la necesidad del cambio, ¿verdad? Pero nadie en la política se ha puesto en serio a ver ese tipo de cosas. Realmente en serio con las consecuencias. Y hacerlos todos, por eso es tan importante las cumbres, porque los tienen que hacer todos al mismo tiempo. Porque si no, y ahí le dan un golpe de Estado al presidente que tome una decisión de estas, él solo, ¿verdad? China aguanta, pero los demás no. Los nórdicos medio aguantan, pero las grandes potencias no aguantan, ¿verdad? Ni cualquier país. El punto es que de nuevo regresamos a un tema bastante importante, y es un tema ideológico y político. Países que dicen que el Estado no debe intervenir en economía no pueden resolver esto, porque es imposible que se resuelva esto sin una intervención masiva del Estado. Y entonces aquí entra el tema importantísimo. En alguna ocasión hablamos vos, Mimi, y alguna vez tal vez en esto, un día de tanto que no haya nada así emergente, podríamos hablar de Piketty y otros economistas. Hace rato lo tengo en la cabeza, ¿verdad? Pero es muy interesante porque Lucas Chancel, que es el codirector junto con Piketty, que es el director del Laboratorio de Desigualdad Mundial en París, dice: no hay forma de financiar el cambio climático sin aumentar de una forma drástica los impuestos a los ricos, porque no es cierto que sean los países grandes los que se han beneficiado del calentamiento global. Es la globalización el mayor
motor que ha hecho que se acelere todavía más. Entonces dice, los que se beneficiaron de la globalización son las grandes compañías y es necesario que las grandes compañías participen más, impuestos directamente dirigidos al cambio climático, pero no a sus propios, ¿cómo te diría? A sus propios instrumentos monetarios nacionales. Dice, es necesario que los grandes países del mundo se comprometan a poner grandes impuestos en un fondo mundial del medio ambiente. Y ese fondo mundial del medio ambiente que todos se comprometieron en París a meterle 100.000 millones de dólares al año, prácticamente nadie ha cumplido. Y es apenas una cosa muy, muy pequeña. Entonces, ¿es posible que detengamos el calentamiento o estamos en una situación, dicen, todas las veces lo han dicho, pero esta es una vez más, que Glasgow es la última oportunidad, pero la última oportunidad no es Glasgow, la última oportunidad va a ser después de Glasgow. Y ya en Glasgow estamos viendo a los países con grandes discursos, todos son unánimes a la hora de decir cosas y pocos o ninguno está poniéndose la mano en la bolsa y además no pueden hacerlo. Mira, si Estados Unidos dijera vamos a aumentar los impuestos para contribuir a ese fondo, mira, tiene las manos amarradas. Y entonces ahí estamos frente a la realidad. ¿Vamos a lograr detener esta catástrofe? ¿Qué me decís, Nini? El mundo cambia y lo que voy a decir es aterrante, pero es así. Ha logrado hacer grandes cambios, muchos de ellos muy favorables. Yo leí lo de las Naciones Unidas, cómo se crean nosotros los pueblos, después de grandes catástrofes y grandes guerras. Es decir, es tremendo, pero es ahí donde somos capaces de unirnos y en la desgracia empezar a construir algo nuevo, ¿verdad? En la abundancia nunca hemos logrado hacer grandes cambios. O sea, el que mucho tiene no quiere soltar lo que tiene, ¿verdad? O no puede soltar lo que tiene, o no lo dejan los que están con él soltar lo que quiere. Entonces, creo que siempre debemos ser optimistas y que vamos a salir de esta, pero después de mucho sufrimiento. Previo va a haber sufrimiento. Ahora, Mimi, me respondiste la pregunta. No vamos a salir de esta, porque primero tiene que llegar una tremenda desgracia. Y entonces aquí viene el tema. El cambio climático se combate de dos maneras, con mitigación o con adaptación. O sea, o lo detenemos o la humanidad va a tener que adaptarse a una tierra con otro clima, porque una vez que aumenta la temperatura, Mimi, no hay forma de disminuirla. Y ahí está claro que el tiempo de enfriamiento de la Tierra va a ser equivalente al tiempo del calentamiento de la Tierra. 100, 200 años para enfriarse. Entonces estamos nosotros claramente frente a la necesidad que también requiere inmensa inversión de iniciar paralelamente procesos de adaptación, movimiento de las poblaciones de la costa. O sea, estamos necesitando que Punta Arenas se desplace a otro lugar, etcétera. Y también eso va a tener un enorme costo que nadie está asumiendo. O sea, Mimi, realmente la guerra termina cuando termina la guerra, pero el calentamiento global, una vez que inicia la desgracia, es un problema bastante difícil. Te hice señal de corte porque creí que ya habíamos terminado. Nos quedan como unos 40 segundos. No sé, quisiera decir que hay esperanza férrea en Greta desde Suecia, con Vanessa desde Uganda, Dominica desde Polonia, Mitzi desde Filipinas, esos jóvenes activistas que se han reunido en el mundo para denunciar, para hablar de traición y para
entregarse y entregar sus vidas ya buscando una solución a estos problemas. Me conmueven, ¿verdad? Y son definitivamente la esperanza del futuro, ya sea en la adaptación a la nueva sociedad o en las propuestas desde lo sencillo también y hasta lo grande. Muchas gracias, Fausto. ¿Algo que decir? 10 segundos. Sí, te iba a decir básicamente que la conclusión más importante es que el cambio climático tiene que convertirse en fuerza política, en la gran utopía de nuestros tiempos, porque son los que están claros de lo que es el cambio climático que tienen que tomar el poder en los países. Realmente se requiere un cambio político basado en la conciencia climática. Y estas que nombré, que existen, que por supuesto es Greta, quien inició el movimiento, son los jóvenes reunidos del mundo a través de las redes, empujando ese cambio y van adquiriendo fuerza. Eso es lo que nos queda de esperanza en un tema tan duro para la humanidad como este. Gracias, Fausto. Gracias a todos ustedes por seguirnos hoy y nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nene.